Bueno, primero comentarles, es un grupo importante a nivel mundial, ¿verdad? Su familia Scolitine tiene un poquito más de 6.000 especies en el mundo y su familia Platypodine un poco más de 1.000. Para nuestro país, de acuerdo al listado del doctor Atkinson más reciente, ya superamos las 1.000 especies de escolitinos y estamos muy cerca de las 50 especies de platipodinos. Aquí se incluyen especies importantes tanto en bosques de coníferas como en ecosistemas tropicales. Les explicaré un poquito más en detalle más adelante. Primero quisiera iniciar comentando que en realidad este grupo de insectos ambrosiales tienen una función importante en procesos de descomposición. Verdaderamente participan en este reciclaje de materia orgánica, especialmente de celulosa, una molécula muy estable en la naturaleza y que requiere verdaderamente de grupos muy especializados para que verdaderamente se pueda hacer una descomposición. Este estudio hecho en varias partes del mundo nos muestra pues en mucho la importancia de la descomposición, los procesos de reciclaje de nutrientes, hecho por el doctor Saibo y algunos colaboradores. Muy interesante, es una publicación en Nature del año pasado. Él, en el resumen general, ¿verdad? Él comenta que pues, ellos contribuyen al 29% del flujo de carbono de la madera muerta, un proceso importantísimo en la naturaleza. Los ambrosiales a nivel mundial pues, es un grupo grande, realmente muy diverso. Por ejemplo, la subfamilia Platypodine es un grupo de insectos de cuerpo cilíndrico. Ahorita verán una fotografía de cómo lucen, pero pueden anotar que en realidad es un grupo cuya distribución se encuentra principalmente en el hemisferio sur, ¿verdad? Y en la región tropical del mundo, cubriendo una diversidad muy interesante. El 1% que está en la parte del hemisferio norte, básicamente han sido desplazamientos de algunas de las especies adaptadas a zonas frías del mundo. Así lucen los platipodinos, pueden apreciar realmente, la mayoría son de cuerpo cilíndrico, ¿verdad? Como pueden apreciar estas fotografías. Hay un dimorfismo sexual muy marcado entre hembras y machos que podremos comentar un poquito más adelante. De hecho, este grupo se confundió en el pasado, ¿verdad? Porque se pensaba que las hembras y los machos eran especies diferentes y con el tiempo se va afinando estas diferencias. Dentro de los escolitinos hay dos tribus importantes. Esta, tribu cortilina, que incluye pues poco más de 500 especies y como pueden notar, pareciera realmente una tribu americana, del continente americano, principalmente en la parte central y sur del continente, esta diversidad amplísima que tenemos a nivel mundial y una distribución muy discreta en el viejo mundo. ¿Cómo lucen los cortilinos, como pueden ver, un poco diferentes, también ligeramente redondeados. Este grupo es muy interesante. Hay una buena cantidad de especies conocidas en nuestro país, pero así lucen de manera general. En este género en particular hay un dimorfismo sexual también interesante. Casi siempre las hembras tienen este mechón de pubescencia frontal que es distintiva para algunas especies. Un caso particular de una especie de importancia económica en México es esta, documentada por el doctor Atkinson hace algunos años, ¿verdad? Es un problema imperable en el estado de Puebla. Como pueden ver, la perforación está aquí anotada en esta fotografía de la izquierda, ¿verdad? Y este agrietamiento que es progresivo hasta causar, obviamente, el rompimiento de las ramas de producción. Eh, las La tribu gileborina, que es la más grande dentro de las subfamilias Colitine, tiene casi 1.200 especies a nivel mundial. Aquí todos son ambrosiales. Este grupo es muy interesante, muy diverso, ¿verdad? Vean la cantidad, la distribución tan amplia otra vez en el hemisferio sur y una distribución discreta en la parte fría del mundo. La subfamilia Scolitine, perdón, la tribu gileborina tiene este dimorfismo particular. Aquí vale la pena resaltar que hembras y machos son diferentes. El macho, aquí anotado, pareciera que es una especie distinta, ¿verdad? Sin embargo, estas dos fotografías del lado izquierdo muestran esas variantes en las especies del género Chileborus.
¿verdad? Noten que el macho tiene una morfología ligeramente diferente. Vale notar que en este género en particular los machos no vuelan, por lo que la reproducción ocurre en las galerías y todas las hembras que emergen de esa galería emergen fertilizadas. Hay, como les comentaba, este dimorfismo también entre hembras y machos del género Cortilus, este mechón característico, y aquí sin mechón. Y en el caso de los platipodinos, pueden notar que casi siempre los machos son muy estilizados, con presencia de espinas y variantes en el cuerpo. En contraste, las hembras son más o menos lisas y casi nunca presentan dientes, como en el caso de los machos. ¿Por qué se les llama ambrosiales? Realmente es un término interesante. Desde el punto de vista evolutivo, se supone que originalmente fueron gobernadores de la madera. Sin embargo, como pueden imaginar, una perforación causada en un tronco de madera, en un trozo de madera, ¿verdad? Ocurre una infección o una penetración de hongos diversos que con el tiempo estos insectos fueron adaptándose a alimentarse de ellos. Originalmente, y en los grupos más antiguos, tienen un acarreo de esporas externo, como ocurre con muchos de los platipodinos, pero los grupos más derivados, como los espolitinos, ya tienen estructuras internas. Por ejemplo, esta especie en particular, pueden notar que estas estructuras, como pequeñas bolsas, tienen una estructura particular llamada micangio, que mantiene las esporas viables de manera importante. Aquí en un corte transversal pueden ver realmente cómo luce la estructura, ¿verdad? Es muy interesante. Y aquí la presencia de esporas. Bueno, hay un estudio particular de justamente la posición de los micangios a nivel mundial, de un estudio de un estadounidense, el doctor Giro, aquí está Giri Hurk, que hizo este trabajo muy interesante en la Universidad de Florida, en donde trata de ilustrar la posición de los micangios. Conviene comentar aquí que toda esta figura no incluye solamente especies ambrosiales, sino que también incluye descortezadores, especialistas de semillas, y una variación muy, muy grande. Realmente que es importante ver. Algunos de estos grupos no han sido estudiados en detalle, pero por ejemplo en el caso particular de descortezadores, algunos patógenos que acarrean estos insectos pueden contribuir a la muerte del arbolado. En contraste, los ambrosiales, como ya comentaba, que es, la mayoría de los están ilustrados en la parte superior, son acarreadores internos, llevan dentro del cuerpo, aunque aquí se anota claramente que les comentaba, estos grupos, por ejemplo, los platipodinos que están aquí ilustrados, generalmente las esporas son acarreadas en pequeños huecos que tienen fuera del cuerpo, son exteriores, y la mayoría del resto de los insectos ilustrados aquí son micangios internos. Pero vean la variabilidad en las posiciones, algunos entre cabeza y en tórax y abdomen, otros en la región central del abdomen, en la región del pronoto. Hay una variabilidad muy interesante en todos los géneros de este grupo. ¿Cómo monitoreamos este grupo de insectos en la naturaleza? Es muy interesante que en realidad los monitoreos de este grupo han variado mucho. Se usan, para resumirlo, hay mucha variación en cuanto a los tipos de trampas, pero aquí solamente ilustro 3 de los más distintivos. Esta foto de la izquierda es una trampa multiembudo, ¿verdad? Llamada Lindgren. Un segundito. Una disculpa, dejé la computadora prendida y se oían las voces de la otra computadora. Bueno, viendo al tema, entonces, trampas Lindgren multiembudo, es esta trampa de la izquierda, ¿verdad? Es una trampa multiembudo diseñada para especies forestales. La simulación de esta figura particular en conos concéntricos simula la estructura de un árbol, eso es lo que ve el insecto. Generalmente son de coloración negra todos, tienen un embudo recolector abajo, ¿verdad? Y un atrayente que puede ser muy variable dependiendo del grupo de interés. Más recientemente, en las últimas décadas, el doctor Juan Barrera
desarrolló este sistema de monitoreo con trampas caseras que él llamó Ecoyapar, ¿verdad? No es más que una botella de 2 o 3 litros con un plato sencillo que evita obviamente parte de la insalación y evitar parte de la lluvia. Y generalmente los atrayentes que ponemos al centro, que pueden ser, como en este caso de la izquierda, es el etanol al 96 y cualquier atrayente sintético que querramos probar en este sistema de monitoreo. Y el último es la trampa de luz, que en realidad ha sido una trampa muy efectiva para especies ambrosiales. Muchas de las especies ambrosiales son crepusculares o nocturnas, por lo que estas trampas han sido de gran utilidad. ¿Qué son importantes los ambrosiales? Bueno, primero se debe comentar que debido a su hábito particular de penetración en la madera y que viven más o menos profundo, pueden en algunos casos pasar desapercibidos a los sistemas de inspección, ¿verdad? Este movimiento comercial a nivel mundial y la dependencia de que tengamos este transporte continuo a lo largo de todo el mundo ha provocado la dispersión de muchas especies de estos grupos. Obviamente la madera en sí es un elemento importante, pero recuerden que la mayoría de los materiales que se mueven a nivel mundial usan embalajes de madera que obviamente han sido razón de introducción de muchas especies en todo el mundo. Y aquí a la derecha estamos en un proyecto que iniciamos con la Comisión Nacional Forestal. Instalamos estas trampas multiembudo. Con la doctora Estrada participamos aquí la gente de uno de los puertos nacionales aquí en el estado de Veracruz, para monitorear justamente toda esta diversidad de insectos que pudiera estar llegando en los embarques y que pudiéramos detectar en este sistema de monitoreo que establecimos en los principales puertos mexicanos. ¿Por qué la preocupación? Realmente hace algunos años se detectó en 2006 la presencia de una introducción de una especie asiática, la especie Gileborus glabratus, que tiene un hongo asociado, una especie de Rafaelea que es agresiva y mortal. Se detectó la parte central del este de Estados Unidos y ha ido bajando hasta llegar al estado de Florida y seguir por los estados colindantes. Actualmente, en 2022, sigue todavía en este punto conotado aquí en este mapa, ¿verdad? Pero está relativamente cerca de las fronteras con otro país. La relevancia de esta especie en particular es que es especialista de lauráceas, y en específico ha causado problemas bastante severos en esa región de Estados Unidos. Ha atacado fuertemente Persea gorgonia, que es una especie nativa de esa región, muy utilizada como planta aromática, y el género Sassafras de la misma familia, que también hay una distribución interesante de la especie a lo largo de toda la costa este de Estados Unidos. Así luce, ¿verdad? Es una especie agresiva que puede causar estos impactos, ¿verdad? Por supuesto que uno ve esta fotografía y se le enchila la piel solamente de ver la capacidad de reproducción y mortalidad del arbolado en una velocidad tremendamente rápida. Se ha estimado que, por ejemplo, en plantaciones de aguacate, la especie puede matar al árbol en 3 o 4 semanas. Es decir, inician las perforaciones, pero el hongo simbiótico asociado, que es patogénico, invade el resto del tejido hasta causar la muerte. Ahorita realmente hay un programa muy intenso, particularmente en el estado de la Universidad de Florida, que están buscando algunas soluciones para tratar de contener este problema, que primero ataca la industria del aguacate, pero segundo, ataca también árboles de la vegetación natural, y como dije, ya ha avanzado hasta la parte sur de Texas. Esperemos que se retenga ahí un tiempo más y no nos cruce nuestro país. Por si fuera poco, otra especie, ¿verdad? Hermana de la otra, de un género diferente, pero originalmente fue parte del género Gileborus, ¿verdad? Pueden notar que este registro que hay aquí en diferentes colores, primero hubo una detección de una especie que se llama Wallacea fornicatus, que se detectó en la parte norte de California. Después se empezaron a detectar puntos diferentes. Esta simbología del lado derecho, ¿verdad? Es simplemente para notar las variaciones en un complejo de especies que llamaron complejo Wallacea fornicatus,
Posteriormente hicieron la taxonomía de esta diversidad de especies aquí localizadas en el estado, y la especie de color azul es Wallacea curosio. Este fue el nombre asignado a la especie hace un par de años que apenas se le dio nombre. Y como pueden ver, ¿verdad? Ya tocando la frontera con nuestro país, y pues obviamente se detectó en 2016 en nuestro país y ahorita se encuentra en Ensenada. Esta es una fotografía de los impactos que causa en las zonas, en las rivieras de los ríos, toda la vegetación riparia que está cerca de los ríos, pues afectada tremendamente, ¿verdad? Otra vez una especie tremendamente agresiva. Esta es foto del condado de San Diego, ¿verdad? En donde los impactos que nos mostraron la gente del Servicio Forestal en 2016 que fuimos a hacer la visita, pues era impactante ver la velocidad y capacidad. Es un animal pequeño. La diferencia con el del este es que esta especie tiene documentadas pues, al menos 60 especies de familias muy diversas, 60 familias de plantas. Por tanto su peligrosidad y su agresividad obviamente aumenta por esa particularidad de tener esa diversidad de ataque a una gran cantidad de plantas. Bueno, con esta preocupación, ¿verdad? Nosotros informamos de su ingreso en los tiempos de ingreso, ¿verdad? Cuando ingresó a los Estados Unidos, la doctora Estrada y yo participamos en el grupo de investigación de la Comisión Nacional Forestal para América del Norte. Informamos de la detección en Estados Unidos y la importancia que podría tener su potencial introducción en el lado mexicano. Bueno, algunos años después, ¿verdad? Senacica, en 2013, establece un sistema de vigilancia a nivel nacional. Incluso creó estas dos fichas técnicas para cada especie, Filobolus glabratus en el lado técnico, perdón, en el lado este, y Fusarium, ahora conocido como curosio, ¿verdad? En el lado oeste de nuestro país. El sistema de monitoreo es intenso, hay un sistema muy grande. Originalmente se tenían cerca de 5.000 trampas instaladas en todo el país para la detección de cualquiera de estos dos complejos. Y obviamente la razón principal pues es que amenaza a la industria del aguacate. Las dos especies son capaces de atacar al aguacate. Por tanto, la industria del aguacate mexicano dijo, bueno, pues, ¿qué está haciendo el gobierno para ayudarnos en la prevención de esta potencial introducción? Por fortuna, esta especie Wallacea curosio, que ya está en México, está en en la región peninsular de México y no ha pasado al macizo continental aún, por lo que está restringida su distribución a esa parte de nuestro país. Y en el caso de Filobolus glabratus, como ya les comentaba, sigue todavía en la parte sur de Texas, pero sin brincar todavía al lado mexicano. Bueno, por si fuera poco, ¿verdad? Los problemas van aumentando, de manera que una investigación hecha por un grupo de estadounidenses de Florida documentó la posible asociación con especies nativas de Florida. Y ellos marcan, estas dos que están marcadas con la flecha, como transmisores laterales del patógeno, de la especie exótica. Esa es una de las preocupaciones mayores que ha habido en tiempos recientes, porque recuerden que, bueno, eso no lo he explicado, pero en realidad las especies ambrosiales no se establecen solas como especie única. Generalmente ocurren complejos de especies que responden al alcohol, generalmente como producto del estrés de las plantas, y el hecho de que tengamos complejos de especies nativas conviviendo con una exótica, en automático aumenta el riesgo de que esos hongos patogénicos puedan ser transmitidos por las especies nativas. En este año de esta publicación, ¿verdad? Fue interesante. Esta publicación es de 2014, ¿verdad? Y esta fue la notificación que nos dieron. Bueno, más recientemente, ¿verdad? Una nueva publicación sobre esto mismo nos indicó que realmente la capacidad de otras especies nativas en Florida tenían esa posibilidad de transmitir lateralmente el hongo patogénico, y aquí nos incrementan el lado de especies capaces de transmitir el hongo y por supuesto establecerse
en más especies la diversidad natural. Entonces la preocupación en Estados Unidos es grande, ¿verdad? Porque obviamente ya no nada más tienen que preocuparse de la especie exótica, sino también de las especies nativas capaces de transmitir este hongo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hemos hecho en México? Eh, desde esta fiebre por estudiar las especies ambrosiales en nuestro país ha habido pues intentos por varias instituciones de tratar de estudiar el comportamiento de estos insectos en nuestro país. Algunos primeros esfuerzos que se hicieron, por ejemplo, esta nota científica publicada por un grupo que trabaja en el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, el doctor Castrejón y sus colaboradores hicieron la primera publicación de especies de gileborus atacando árboles vivos, de aguacate en particular, ¿verdad? Y aquí ellos citan 3 especies, aquí ilustradas, ¿verdad? Ya como algunos indicios de ataques. Vale la pena mencionar, y esto es algo que hay que tener un poco de cuidado, estas especies atacan árboles en decadencia, que no necesariamente tienen que estar muertos. Ahora, en muchos casos puede ser, primero, que sean árboles viejos, y segundo, que sean árboles con manejo muy descuidado, manejo agrícola muy pobre, de manera que los niveles de estrés son altísimos y por tanto los desprendimientos de niveles de estrés los detectan los insectos y se pueden establecer. Aquí en particular fue un estudio sobre especies, variedades nativas de nuestro país. En 2014 ya estaba esta preocupación muy grande, ¿verdad? Aquí un grupo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo nos invitó a ver un caso de un árbol, ¿verdad? Que estaba teniendo síntomas de marchitez. Hicimos una revisión, ¿verdad? Y aquí pudimos recolectar 5 especies diferentes. Como ya les comentaba, las especies ambrosiales no ocurren solas. Lo que siempre ocurre es que hay una especie colonizadora que es la primera y la más agresiva, pero una vez que este árbol está debilitado, otras especies ambrosiales aprovechan y responden a ese nivel de estrés que se aumenta cada vez que se invade más por el hongo pionero, por la especie pionera, perdón, por el insecto pionero, y los otros contribuyen a hacer sus casas también aquí, ¿no? En esta exploración que hicimos en Michoacán, detectamos 5 especies en este árbol. A mí me llamó la atención en particular y por qué hay tantos árboles, insectos muertos en el suelo, pegados al tronco del árbol. Pues hicieron un método de aplicación que causó, pues en parte la expulsión de las larvas de adultos pupas, como un sistema defensivo para tratar de evitar el control que habían aplicado, el control químico que habían aplicado ellos. Otro trabajo muy importante es el que realizó un estudiante del doctor Ochoa, Manuel Ángel Restrepo, es una chica colombiana que hizo su programa de maestría en la Universidad Michoacana, ¿verdad? Y que desarrolló este trabajo. Este es el primer trabajo realmente formal en Michoacán en donde se trató de registrar la presencia de especies ambrosiales nativas atacando árboles vivos de aguacate, ¿verdad? Muy importante ese trabajo porque si estábamos preocupados por los exóticos, pues ahora resulta que también le debemos poner atención a las especies nativas. Y aquí este listado de especies fue encontrado en árboles vivos, ¿verdad? Muy importante comentar que en realidad la presencia de estos árboles se asoció con presencia de cancros, ¿verdad? En el tronco del árbol, que después fueron una asociación posterior con ambrosiales y que en algunos casos causó la muerte de árboles. Este documento se publicó en 2019, es relativamente reciente. Uno de mis estudiantes de doctorado, ahora doctora Marta Lázaro, hizo un estudio en Michoacán con un trabajo de monitoreo usando las trampas ECO y APAR. Fue un estudio doctoral de 2 años, ¿verdad? Un estudio muy interesante de ella, ¿verdad? Aquí encontró un listado importante de especies, más de 70, encontró en estas áreas de estudio, ¿verdad? Y ella comenta obviamente que el hábito dominante de alimentación de los insectos recolectados, porque aquí este sistema de atracción utilizado por ella no solamente atrae ambrosiales, sino otros especies colitinos también responden a este atrayente
y fue interesante ver que estaba cayendo en el sistema de monitoreo. A partir de eso hemos intentado ir cubriendo poco a poco el país, ¿verdad? Este es un estudio de un estudiante de la licenciatura, muy interesante trabajo, ¿verdad? En estas localidades del municipio de Tetela de Ocampo y Cuauhtémoc en Puebla, ¿verdad? Aquí ilustrado, aquí está el estado de Puebla y aquí está la parte norte donde trabajó este joven, y también le colectó más o menos 30 especies, muy interesante, y algunas obviamente estas en algunas ambrosiales, otras descortezadores, algunos especialistas en semillas, hubo un poco de todo aquí en realidad, bueno, muy interesante trabajo, pero el interés principal era ver cuáles ambrosiales estaban respondiendo aquí y están presentes como especie nativa. Como les comentaba antes, el poder saber la fluctuación de las especies y la diversidad va a ser importante en el potencial ingreso de las especies exóticas que podrán interactuar con estas que ya hemos determinado. Jesús Leonel es otro joven estudiante del doctor Agustín Robles de la Universidad de Nayarit, Autónoma de Nayarit. Estudió también en un sistema de huertos de aguacate en Tepic, en Jalisco, dos municipios del estado de Nayarit, aquí ilustrados. Vean la cantidad de especímenes colectó, casi 50,000 y casi 102 morfoespecies, ¿verdad? Muy importante en un año de muestreo. Vale la pena comentar además que aunque tenemos áreas cultivadas de aguacate, donde hay aguacates nativos y la frontera más al norte de nuestro país, justamente el estado de Nayarit. De ahí la importancia de que si en algún caso pudiera llegar el insecto por la región de estados norteños, primero por Sonora y después Sinaloa, podría brincar directamente a Nayarit y por supuesto Jalisco y Michoacán. Por supuesto, y luego agarrar toda la región central, donde hay una producción importante de aguacate. Nada más algunos nombres para comentarles de las especies importantes, ¿verdad? Destaca 16 nuevos registros para el estado de Nayarit, no documentados con anterioridad. El año hace 2020, este joven de estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Con su directora principal, la doctora Adriana, hizo esta tesis, ¿verdad? Básicamente primero para ver, por los que no sepan, realmente el estado de Nuevo León no tiene variedades mejoradas sembradas en ese estado. Ellos tienen variedades nativas, pero sin embargo, pues lo importante era saber que tienen aguacate y podría la especie del este brincar a esa región del país y sería uno de los lugares a los que debemos estar atentos. Él es de maestría en 2020 y encontró pues una diversidad interesante de especies aquí, ¿verdad? Estos marcados con rojo como los ambrosiales importantes. Vean que la diversidad de especies ambrosiales como se reduce de manera dramática en el norte del país, ¿verdad? Posiblemente por las condiciones ambientales y la diversidad florística de la zona. Este es un estudio reciente de un joven que hizo su monitoreo en el estado de Chiapas. Aquí parte del estudio se hizo en áreas naturales, pero también en plantaciones de café. Lo hizo en dos localidades, en Villa Flores y en Ángela Corzo. La Concordia es un municipio muy interesante, pero vean el total de especies que conectó, 64 y 74, con esta diversidad de género. Todo este interés por estudiar las especies ambrosiales en nuestro país, pues es fundamental porque nos va a permitir tener de primera mano la información de la diversidad regional para que, como decía antes, en el caso de alguna introducción por cualquier estado de la República, tengamos la información fundamental para saber qué hacer en programas de manejo futuro. Este trabajo de uno de mis estudiantes de doctorado, Mauricio Pérez Silva, ahora doctor, ¿verdad? Es probablemente uno de los trabajos más importantes en la diversidad de esta tribu a nivel nacional. Él revisó todos los géneros y generó claves para todas las especies que se encuentran documentadas en México. Es un documento muy bien ilustrado, con fotografías de alta resolución, trabajo de él específico, un estudiante que realmente se puso a trabajar muy fuerte, aparte de la taxonomía, en ver la importancia que tiene una ilustración adecuada para manejar la taxonomía básica
y por supuesto conocer de primera mano una foto de calidad para poder usarse de referencia en trabajos futuros. Estamos contemplando que este trabajo en particular pueda ser adaptado a una guía para el personal de sanidad vegetal y pueda entender de primera mano claves de identificación rápida para facilitar el trabajo de ellos. Este muchacho se va a presentar mañana, aquí pueden notar, es uno de los primeros trabajos en el Estado de México, es el primer trabajo en el Estado de México. Aquí vale la pena comentar 22 géneros y 49 especies recolectadas, ¿verdad? Aquí 22 especies no reportadas para el Estado, ¿verdad? Y 27, ya reportadas y 27 nuevos registros para el Estado de México. Muy interesante que casi más del 50% de las especies que él recolectó fueron nuevos registros para el Estado de México y obviamente esto incrementa la representatividad del Estado de México al 17.37 de la Universidad Nacional. Una contribución importante de Lauro, Bruno, que mañana tiene su examen doctoral. Algunas cosas más recientes, por ejemplo, este daño citado en manglares, reportado en manglares de Tabasco, fue pues algo que alarmó de manera dramática. Pueden notar, es una fotografía aérea donde se ve la mortalidad. Realmente, como comentaba al principio, muchas de estas especies ambrosiales responden a sistemas a condiciones de estrés. Algunas especies como esta nunca se han documentado como especies agresivas, ¿verdad? Por tanto, no se debe asumir que la presencia de una especie como esta necesariamente es el principal agente de mortalidad de este manglar, ¿verdad? Seguramente habrá que anotar otros factores, posible contaminación, algunos otros impactos que puedan ser estudiados ahí en el comportamiento de estas especies. Exceso de agua, yo la verdad no lo sé cuál sería aquí, pero se ve que es un estudio que se debe hacer a fondo para saber las causas reales de la mortalidad de este arbolado en zonas de manglar en el estado de Tabasco. Como dije, pues esto alarmó mucho porque dijeron, pues si este es un manchón que causó la mortalidad, por ejemplo, 10,000 árboles, ¿qué va a pasar con el resto de los manglares en la costa del Golfo de México? Entonces sí, son temas que tenemos que estar atentos para el comportamiento de estas especies. Recuerden que en realidad el comportamiento de una especie está variando. Obviamente el cambio climático contribuye de manera importante a ver estos cambios, estos impactos en la naturaleza. Al mismo tiempo estamos intentando pues buscar alternativas de combate para estos insectos en el futuro. Estos son algunos hongos que se detectaron en la región de Huatusco, en Veracruz, en 2021, que actualmente los estudia una empresa privada para ver si es posible generar un primer producto que pudiéramos probar más adelante contra las especies ambrosiales que tenemos en el país. Y la doctora Estrada, que también es acaróloga, ella trabajó ya en este grupo de ácaros asociados a descortezadores con un estudiante de doctorado de ella, y hace poco se graduó un estudiante de maestría haciendo las primeras exploraciones de ácaros asociados a especies ambrosiales. Como pueden ver aquí ilustrados en esta fotografía, ahorita ya tiene más o menos unos 6 estados cubiertos, que ha ido avanzando en el listado de especies de ácaros. La importancia de estudiar los ácaros no se debe dejar al margen. Por ejemplo, en Estados Unidos se comprobó que algunos de los vectores de los hongos patogénicos de algunos descortezadores lo hacían los ácaros, no los insectos. Qué interesante. Se descubrió pues más tarde en el tiempo. Es un área que ella está desarrollando, aprovechando que nosotros traemos los insectos, ella busca los ácaros con sus estudiantes, ¿verdad? Y ahora es una línea de investigación importante que está desarrollando por ella en México. Este juego de fotografías que voy a pasarles ahora es del Congreso Latinoamericano de Aguacate en Guatemala el año pasado, para que veamos de primera mano qué están haciendo ellos por ahí. Bueno, ahorita les muestro esta foto, no debe estar ahí, pero bueno, es nada más para mostrarles algunos de los estudios en proceso. Hay 5 jóvenes de licenciatura que esperemos que se gradúen a principios del año que entra. Estado de México, este es el joven que se graduará mañana. Nuevo León es el muchacho que hizo la tesis de materia que les mostraba antes, está en su programa doctoral, ahora haciendo el mismo tema, pero en Nuevo León. En Durango tenemos 2 estudiantes de maestría que están por graduarse este año.
En Veracruz tenemos un estudiante de maestría y 6 de licenciatura cubriendo el estado de Veracruz. Y nos faltó una chica que está empezando en el estado de Oaxaca, que también está empezando su tesis apenas. Bueno, esta debe ir un poco más abajo, pero bueno, aquí nada más para comentarles lo que están haciendo ellos allá en Estados Unidos, ¿verdad? Realmente hay un esfuerzo grande y una preocupación por el manejo de la enfermedad. Obviamente ellos dicen optimizar la fertilización, el sistema de riego, manejar otras enfermedades, ver los árboles pesados y favorecer la penetración de luz. Es decir, que mientras más espacio de luz habrá un desarrollo más vigoroso y será la primera defensa contra estas especies. Ellos desarrollaron ya un esquema de diagnóstico muy rápido, antes llevaba varios días, ahora les lleva minutos en hacerlo. Eso obviamente son parte de los avances para la detección de la enfermedad en el caso de problema fitosanitario. ¿Cómo lo hacen? Es más o menos el proceso, ¿verdad? Es un sistema muy interesante de hacerlo rápido para detectar presencia o no. Es más o menos en 24 horas confirman la presencia o no de la aurícula, y esto sobre todo ha tomado más relevancia porque, como dije, la asociación con especies nativas que pueden invadir otros árboles es importante para evitar que esta enfermedad se pueda dispersar a través de otras plantas y otros insectos adaptados más a las condiciones de Florida. Por tanto, ha sido muy importante este avance de ellos. Bueno, estas son las recomendaciones que ellos hacen para, bueno, no sé cuánto nos puede servir a nosotros, pero bueno, habrá que tomarlas en cuenta. Hay un plan de incluya erradicación, que es lo que tenemos, por ejemplo, ahorita en la zona norte de México, en Baja California Norte, de prevención, conservación y disminución de guardabosques ciudadanos en general. Miren, esta parte que dice de ciudadanos en general ha sido muy importante en Estados Unidos, porque ellos tienen una plataforma abierta para informar de cualquier mortalidad de árboles o plantas que puedan ver en cualquiera de los recorridos de la gente. Y obviamente este apoyo de la ciudadanía es importante porque nos permite saber dónde hay algo que no está normal, ya una revisión de cualquiera de los agentes de sanidad vegetal o de CONAFOR podrían verificar qué es lo que está pasando. Identificar hospederos nativos que puedan servir como reservorios, esto ya lo hemos comentado de la gran facilidad que tienen de adaptarse a otras especies. En el caso mexicano, particularmente la especie del este, que está atacando Persea y Sassafras, pues para nosotros debe ser mucho más preocupante porque particularmente en la parte este de nuestro país hay una diversidad tremenda de especies de lauráceas que serían en automático riesgo importante para el establecimiento de esta especie. Y por el otro lado, en el lado oeste mexicano, como les comentaba, es una especie que puede atacar muchas plantas de muchas familias diferentes, y ahí pues va a ser muy importante ir documentando lo que hasta ahora ha atacado en Baja California Norte, para ir documentando su posible avance como especie adaptada a las condiciones de México. Dice que es importante un entrenamiento en identificación de síntomas en el campo de diagnóstico, ¿verdad? De hecho, ellos acaban de dar hace un par de semanas un curso en línea y en vivo allá en Florida, ¿verdad? Invitaron a los investigadores mexicanos, no sé, más que había que ir a Florida. Entrenamiento de investigadores locales en cuanto a cómo se investigan las prácticas de manejo. Ellos dicen que tienen recursos limitados, pero mucha experiencia. Bueno, esta es la última transparencia. Como ven, es un tema fascinante, de preocupación. Creo yo que pues estamos haciendo lo que está a nuestra mano, a su alcance. Habrá que decir que gran parte de esta investigación ha sido con apoyos de las universidades. No ha habido, por desgracia, un apoyo muy fuerte por las instituciones federales, incluyendo la Asociación de Productores de Aguacate. No hemos tenido ese apoyo que se requiere en este momento para estar listos en un potencial ingreso de estas especies. Por tanto, quedan sus órdenes y podemos obviamente abrir un espacio para preguntas de todo el que desea alguna sobre este tema en particular. Bien, muchas gracias, doctor. Les agradecemos su plática muy interesante. Sí, tenemos en el chat una pregunta, le vamos a dar lectura. Bien, doctora Rosita pregunta, ¿cuáles son los hongos fitopatógenos asociados a los ambrosiales? Bueno, se han detectado dos géneros en particular.
como los importantes. El género Rafaelea, que es el que está asociado a Gileborus glabratus en el este de Estados Unidos, y en el lado oeste de Estados Unidos está el género Wallacea, que el principal hongo asociado ha sido Fusarium. Estos dos géneros no son los únicos. En realidad, el estudio de este estudiante de Michoacán detectó incluso nuevas especies de Rafaelea asociadas a las especies nativas mexicanas, pero otros géneros también. Entonces habrá que estar muy atentos a la diversidad, porque recuerden que en realidad el porcentaje de especies reportadas como especies agresivas ha sido bajo. Realmente pensemos que ni siquiera llegamos al 5% de especies agresivas del total de ambrosiales a nivel mundial. Por tanto, la diversidad de ambrosiales es prácticamente desconocida, perdón, de hongos es prácticamente desconocida. Ahora lo que tenemos que hacer es empezar a estudiar, en el caso mexicano, cuáles hongos, además de los que son reportados por ahora, pueden estar presentes y que pudieran tener algún potencial de ser patogénicos en especies de árboles en México. ¿Puedo comentarte algo, Armando? ¿Cómo? Puedo preguntarte si en algo más, si en el caso de Fusarium, por ejemplo, ¿sabes qué raza de Fusarium? Creo que ya tienen nombres específicos. Por ejemplo, el que se conoce como importante ya le llamaron Fusarium curocio, que es que se acaba de describir. Recordemos, Rosa, que aquí lo más interesante es que muchos de estos hongos no se han estudiado. Por tanto, muchas de estas especies probablemente sean nuevas. Como comentaba el estudio de esta chica de Michoacán, ya tiene 5 especies listadas como especies nuevas de Rafaelea, que hay que empezar a trabajar. Entonces hay realmente un trabajo tremendo que hacer, pero probablemente aquí la función de ustedes como patólogos va a ser importante, Rosa, porque pues particularmente el género Fusarium creo que es el que es uno de los agresivos. Entonces aquí va a ser, tu comentario es importante, saber las razas y saber la diversidad que podamos tener en México para adelantarnos un poco el tiempo. Bueno, seguía otra pregunta también. Sí, adelante, no sé, doctora Paola, ¿está bien? Sí, bueno, también la doctora Rosita pregunta, además de los hongos entomopatógenos y ácaros, se han investigado, ¿se han investigado nematodos entomopatógenos también, doctor? Buena pregunta. En ambrosiales no, pero en descortazadores sí. Ahora, yo creo que, como dije, todas las opciones potenciales de control son válidas. Y se ha sabido que muchos de los gobernadores de la madera tienen nematodos entomopatógenos y que se han estudiado poco. Por tanto, hay otro campo de acción. Creo que no lo podemos escuchar. ¿Lo escuchan ustedes? No, no se escucha el doc. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Adelante, por favor. Eran los manos libres. Sí, doctor, mire, a mí me impresiona toda esta parte que están realizando de identificación, de abundancia y diversidad de estas especies, ¿no? Estos coleópteros que de alguna manera ustedes están aplicando unas alternativas de combate que en las dos opciones o las dos cosas que nos maneja es a través de control biológico. Si bien de alguna manera estos insectos ambrosiales, descortezadores, ¿no? Utilizan esas señales, utilizan también señales químicas para llegar a la planta hospedera, ¿no? No han procurado ver, sobre todo me llama la atención en las trampas que utilizan, ¿no? Los 3 tipos de trampa que usted platicó, la que mayor resultados les da es aquella que utilizan luz, ¿no? Pero sobre todo el atrayente. Valdría la pena entonces voltear a ver esa parte de investigación sobre los atrayentes químicos que puedan garantizarnos de alguna manera la captura de estos ambrosiales. Pueden ser del mismo hospedero o de mismos de la especie.
Sí, es una buena pregunta. En realidad, esa parte ya se estudió, doctora. Ahorita ya se tiene un atrayente específico para cada una de las especies exóticas. De hecho, el sistema nacional que está monitoreando en todo el país usa esos dos atrayentes, que es el alfa-copaeno y el querciberol. Estos dos atrayentes ya se probaron para cada una de las especies exóticas. Entonces, sí ya se ha intentado hacer. Lo que estamos haciendo nosotros aquí en México es monitorear las especies nativas, y el etanol ha sido el atrayente principal que hemos usado. Ya de los últimos 30 años hemos monitoreado en el país en diferentes regiones. Digo, no teníamos interés de solo conocer los ambrosiales, porque en realidad responde a una diversidad tremenda de escolitinos. Pero tiene razón, realmente los atrayentes son importantísimos para monitorear cualquier especie. En el caso particular de estas exóticas, ya tenemos dos que son probadas a nivel mundial, porque el problema no es solamente de Estados Unidos. Estos problemas ya se han extendido a algunas partes de África y de Europa, y obviamente pues esto sigue creciendo. Sí, ok, lo entiendo, pero bueno, ok, quizá podría haber una variabilidad, ¿no? Por la ubicación geográfica y lo que puedan utilizar como atrayentes, ya sea sexual de agregación feromona sexual o feromona de agregación. Quizá pueda haber una variabilidad de región. Pero bueno, iba más en ese sentido. Pero bueno, me quedo con estos terpenos que maneja de alfa-copaeno. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario al doctor? En cuanto a su comentario, doctora, me parece que obviamente en estos momentos de necesidad de investigación, todas las ideas son bienvenidas. En el caso de ambrosiales, solamente en los casos en donde los machos no vuelan, pues ahí no podemos aplicar alguna feromona, pero en los casos en donde los dos adultos vuelan, sí podríamos pensar en un sexual o una como usted bien dice, una alternativa para especies en particular. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Por favor. Bien, la doctora Mantilla pregunta, ¿cómo afecta el cambio climático en la reproducción de los ambrosiales? Estas especies realmente la mayoría de estas están adaptadas a regiones calientes, particularmente en el trópico del mundo. Obviamente este cambio climático pues ha aumentado los niveles de temperatura y en automático los ciclos se acortan. La otra cosa importante es que estos niveles de estrés en las plantas obviamente los predispone a que puedan tener ataques de estos insectos. Justamente este es un problema que se está viendo porque el estrés tanto en áreas naturales como en bosques, como en jardines, a nivel mundial, pues son áreas susceptibles. Por ejemplo, en Estados Unidos, aparte de que las especies se van desplazando a otras zonas naturales, actualmente están afectando áreas urbanas en donde hay parques, jardines, obviamente se convierte en un problema social importante. Bien, gracias, doctor. Bien, pues si no hay ninguna pregunta más ni ningún comentario, permítame compartir pantalla, doctor, para hacer entrega de su constancia. Ok, pues le agradecemos su participación, doctor. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, le otorga la presente constancia al doctor Armando Equigua Martínez, del Colegio de Posgraduados, por su participación como ponente en la jornada de seminario B 2022 de la Maestría en Ciencias en Manejo Agroecológico de Plagas y Enfermedades en modalidad virtual con el tema Los insectos ambrosiales y su importancia en México, que se llevó a cabo de manera virtual Yautepec, Morelos, a 10 de noviembre del 2022. Atentamente, la técnica al servicio de la patria. Firman la doctora Gabriela Trejo Tapia en calidad de directora y la doctora Perla Osorio Díaz en calidad de subdirectora académica y de investigación. Muchas gracias, doctor.